estamos viendo, vamos a abrir no sé, abrimos un Word y tenemos abierto el Word, necesitamos redactar por aquí cualquier información. Voy a abrir por aquí mi Word. Y de pronto decimos, bueno, ¿yo por dónde empiezo? ¿Y qué digo ahora? ¿Y cómo es el inicio de este correo, esta carta, este oficio, este informe? Nos vamos y nos tomamos un cafecito, volvemos al computador y sigue la pantalla en blanco. Este efecto sucede por lo que hace un momento Patricia nos decía, y es que nosotros tendemos a escribir y no a redactar. Y creo que tiene mucho que ver con lo que aprendimos desde el colegio. En el colegio nos enseñaron a escribir, sin duda. Es decir, nos enseñaron el acto de poner una letra tras una vocal y formar una sílaba y luego con sílabas formar palabras y las palabras forman oraciones y los signos unen las oraciones y las palabras y ya. Pero eso es una de las fases del buen redactor. Cuando nosotros queremos redactar con éxito y no solo escribir, no solo que sea la acción manual, tenemos que recordar que hay un triple proceso, hay un triple momento a la hora de construir un texto. El primer momento tiene que ver con la planeación del texto. Cuando planeamos el texto siempre vamos a responder algunas preguntas. Es pertinente hacer lluvias de ideas, es pertinente hacer mapas mentales, hacer una investigación previa que nos permita tener un mapa general y que cuando ya nos enfrentemos a la pantalla en blanco, pues no nos bloqueemos, porque si yo ya tengo un mapa general de lo que voy a escribir, pues va a ser mucho más sencillo dejar fluir esas ideas. Ese bloqueo ante la pantalla en blanco, entonces, es una consecuencia de la falta de planeación. Otra consecuencia de la falta de planeación en un texto son las muletillas. Y estoy segura que al menos una de estas que les voy a mencionar o la han escrito o la han leído. Típicas muletillas en un documento empresarial son: por medio de la presente, me permito muy comedidamente informarle, no sin antes agradecerle por todo el tiempo que lleva contando con nosotros. Para nuestra entidad es un placer saber que contamos con clientes como usted. Y entonces uno lee esa primera parte del por medio de la presente, me permito muy comedidamente, y dice, no me han dicho nada. Y se pierde algo fundamental que se le conoce como el efecto de primacía. El efecto de primacía tiene que ver con qué es lo primero que yo le digo a mi lector para que sepamos cómo va a llegar al cerebro de ese lector. Me explico. Supongamos que ustedes tienen que citar a una reunión y sus compañeros o sus colaboradores o sus jefes siempre llegan tarde a esa reunión. Siempre hay una llegada tarde. Si usted escribe, todos deben llegar a la reunión de gerencia para hablar ya corrijo, sobre los nuevos procesos administrativos a las 3 p.m., lo que va a suceder con el cerebro de su receptor es que como dejó de últimas lo que probablemente más le interese a su lector, que es la hora, pues lo que voy a retener menos en esta oración es precisamente eso, la hora. Si yo tengo un grupo de compañeros que siempre llegan tarde, dele primacía al tiempo. Al dejarlo de primeras, a las 3 p.m., todos deben asistir a la reunión de gerencia para hablar sobre los nuevos procesos administrativos. De inmediato le voy a dar mayor relevancia a esa información y eso va a hacer que mi lector diga, ok, no es a cualquier hora, es a las 3 en punto. Y va a crear un efecto de enfoque sobre esa información. Por eso resulta muy importante que tengamos presente que en la planeación del texto, cuando antes de que empecemos a escribir, uno va a decir, ok, ¿qué es lo que le quiero contar a mi receptor? ¿Quién es mi receptor? ¿Cuál es el objetivo de mi mensaje? ¿Cuál es el formato que voy a escribir? Porque en definitiva no es lo mismo escribir una carta a escribir un correo. Entonces tengo muchas personas en clase que me dicen, Diana, es que yo leí que está prohibido el uso de la mayúscula sostenida en correos electrónicos, perdón, en cartas, y a veces veo que en las cartas tienen, por ejemplo, el todos en mayúscula sostenida y según alguien tiene activo el micrófono, tengan cuidado porque están generando ruido de fondo. Entonces les decía, con la mayúscula sostenida prohibida en oficios, y entonces a veces me llegan oficios donde
Los datos del destinatario están en mayúscula sostenida y tengo entendido que eso está prohibido. Y la respuesta es no, la mayúscula sostenida no está prohibida en oficios, está prohibida en documentos digitales como el correo electrónico o como un chat, porque la mayúscula sostenida, así como escribí el todos, da una sensación de grito, pero no en todo contexto, en el contexto de un correo electrónico o en el contexto de un chat. Así que hay que tener cuidado, pero también hay que saber en dónde está permitido y en dónde no. La pregunta por el cómo voy a escribir este documento, correo electrónico, informe, chat, un tweet, ¿por qué no? Un ensayo de opinión, un artículo que voy a hacer para una revista, no sé, una noticia. Cada uno de los cómo me va a decir permitido, no permitido, esto se debe hacer así o no. Por ello, la planeación es fundamental. Eso lo vamos a trabajar con todo el juicio en nuestro curso de redacción para que aprendamos a construir ese mapa general. Y una vez uno termina de escribir el texto, perdón, de planear el texto, viene la escritura. Les garantizo que a la hora de planear, como usted ya tiene clara las ideas, lo que va a suceder es que cuando escriba, las ideas van a fluir de manera natural y simplemente vamos a dejar que salga esa información. Hace unos minutos cometí un error al escribir la palabra hablar y les dije, ahorita la corrijo. Y eso es también lo que deberíamos hacer en el proceso de la redacción. Lo primero que hacemos es planear, lo segundo escribir y lo tercero corregir. Aquí viene otro problema gravísimo que me gustaría que desde hoy lo dejáramos ir para siempre. Y es que mientras estamos escribiendo, entonces uno va escribiendo a las 3 p.m., todos deben llegar a la reunión de gerencia para hablar sobre los nuevos procesos administrativos. De pronto decimos, "Ah, espérense, ¿por qué después de la palabra, no sé, ponemos así deben? Y entonces seguimos por acá. Y mientras que vemos, uy, ¿por qué después de la palabra deben me salió la rayita roja? Ay, sí, verdad que es que deben viene de deber y deber es convenio con V. Ah, claro, cometí un error ortográfico, por supuesto. Y me devuelvo acá. Pero no he terminado de escribir. Lo que va a suceder si ustedes empiezan a corregir mientras escriben es que se van a bloquear. Y lo que pasa es que el cerebro humano no tiene la habilidad de pensar en forma y en fondo a la vez. Si yo estoy escribiendo, estoy pensando en la argumentación, en los significados, en la interpretación, en qué es lo que quiero decirle a mi receptor y voy dejando fluir las ideas. Y si un momento a otro paro y me pongo a pensar por qué me salió la rayita roja debajo de la palabra deben, de inmediato lo que va a suceder es que me bloqueo, porque cuando regreso al contenido, estoy perdido. Me toca releer y decir, ah, ya me acordé en dónde iba y continúo con la lectura. Entonces, cuando les digo que la redacción es un método y no es una acción, y el ideal es que aprendamos a redactar y no a escribir, porque ya todos sabemos escribir acá seguramente, quiere decir, oiga, primero planee, luego escriba y olvídense de este curso y de esta charla. Mientras están escribiendo, simplemente dejen fluir sus ideas y cuando ya terminen esa fase, ahí sí vienen nuestras técnicas de corrección. Cuando corregimos un texto, y esa es la segunda parte que nos vamos a enfocar en el curso, hablamos de estos 4 aspectos de la corrección. Uno es la corrección ortográfica. Dos, la corrección tipográfica. Tres, la corrección de estilo. Y por último, la corrección gramatical. Bien, hablemos de cada uno de estos. Cuando hablamos de ortografía, seguramente lo primero que se les viene a la mente, o bueno, probablemente lo que primero que se les viene a la mente es o las tildes, o la Z, la S y la C. Algunos me preguntan siempre, Diana, A va con H al comienzo, con H al final, sin H, eso no me queda claro. O el AI, ay y el ay, ¿no? Que son 3 tipos de ay, cuando va uno o el otro. Y tienen toda la razón, eso es ortografía. La ortografía es la correcta escritura de la palabra. Entonces, cuando hace falta una tilde, por ejemplo, que ponen sí, señora, y el sí no lleva tilde, es un poco triste porque estamos cometiendo un error de nivel ortográfico. La ortografía es la correcta escritura de la palabra.
es saber si esa palabra, por ejemplo, va con mayúscula inicial o va con minúscula. Es saber, por ejemplo, si se escribe con S, con C o con Z. La ortografía tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos lenguaje inclusivo, por ejemplo, si debemos decir la gerenta o la gerente, si debemos decir la alcaldesa o la alcalde, o si es la jefa o la jefe. La ortografía tiene que ver con las palabras nuevas que llegan a nuestro diccionario. Por ejemplo, la palabra agendar no existía hasta hace unos 3, 4 años, pero por el uso frecuente de esta palabra, la RAE terminó rindiéndose y diciendo, ok, si bien por años dijeron que, pues, ¿para qué decir agendar cuando podemos decir programar? Finalmente terminó aceptando la palabra agendar en la medida en que se convirtió de uso común. Eso tiene que ver con la ortografía, qué palabras existen, cómo se escriben esas palabras. En particular en el curso nos vamos a enfocar en lo que ha sucedido con la última ortografía española. Les cuento que la última ortografía española es del 2010. Así que para ustedes, para quienes de ustedes hayan salido del colegio o de la universidad antes del 2010, probablemente están desactualizados en la última norma ortográfica. Les cuento que muchas de las cosas que aprendimos en el colegio hoy en día están en desuso. Voy a ponerles algunos de los ejemplos y les voy a enviar un archivo muy chévere que tiene la RAE para que sepamos los principales cambios que tiene este libro que les estoy mostrando, que es la ortografía. Por ejemplo, antes del 2010, si yo decía Alejandro irá solo a la reunión, ese solo debería haber llevado tilde en su momento si se refería a solo de solamente. Alejandro irá solamente a la reunión, no más, solamente a ese lugar. Pero cuando decíamos, aquí me falta una tilde en la A, pero cuando decíamos Alejandro irá solo de soledad, es decir, que no irá acompañado por nadie más a la reunión, ese solo nos llevaba a tilde. Entonces, en esta oración que ustedes están viendo en pantalla, Alejandro era solo a la reunión, podría haber una ambigüedad. Y la RAE en 2010 dijo, ¿realmente hay una ambigüedad? Si yo pongo esto en un contexto, si lo pongo en un lugar en donde hay más información, ¿realmente hay una ambigüedad? Y la respuesta que dio la RAE es no. Uno siempre va a entender cuando el solo es de solamente y cuando el solo es de soledad. Y en el caso que uno diga, no, definitivamente hay una ambigüedad, no es claro, bueno, puedo poner entonces solamente y ya. La RAE quiere simplificar la ortografía española, que sea más sencillo escribir en español y por lo tanto quiere restar normas ortográficas que no tengan ninguna función. Y por esa razón, mis estimadas y estimados, desde el 2010, la Real Academia dijo, le quitamos la tilde al solo. Hoy, ponerle la tilde a solo es un error ortográfico. Este es uno de los cambios que tuvo la ortografía de 2010. Entre otros, por ejemplo, se nos fueron también la tilde de la O cuando dividía números. No sé si recuerden que cuando poníamos, por ejemplo, 100 o 200, sobre todo cuando escribíamos a mano, o si todavía escriben a mano, de hecho vale la pena que lo sigan haciendo. Y cuando escribíamos a máquina, la tipografía, el tipo de letra era muy parecida a la O al cero, se parecían mucho. Y por lo tanto el receptor se podía confundir si aquí estábamos hablando de una sola cifra o eran dos cifras separadas por la disyunción O. Para evitar eso, le poníamos la tilde a la O. Solamente esa tilde de la O ha sido válida en este caso. Yo a veces leo textos donde dicen Diego o Federico asistirán a la reunión y la O lleva tilde. No, ahí nunca ha llevado tilde porque ahí no hay posibilidad de una ambigüedad. Era en el caso en que separara números. Hoy, si están notando, la O y el cero son absolutamente diferentes en la mayoría de tipografías y por lo tanto poner esa tilde en la O sería absolutamente innecesario porque claramente hay una diferencia entre el cero que siempre es más ovalado y la O que siempre es más redonda. Algunos tipos de letras no tienen esa diferencia tan clara. Por ejemplo, esta, la Aldavi. La diferencia es mínima. Como el cero y la O se parecen tanto, quiere decir
que es una pésima tipografía, no que debamos ponerle la tilde a la O. Esto quiere decir que ojalá nunca tengamos que utilizar la letra del DAVI porque es una tipografía mal hecha, es una tipografía que similó o que hace que sea muy similar el cero a la O y por lo tanto el lector se puede confundir. Eso es algo que debería pensar quien crea esta tipografía. Así que a pesar de esto, lo que le diría a la RAE es no le ponga la tilde a la O, cambie el tipo de letra. Ahora, por supuesto, esto puede ser una excepción en el caso en que ustedes tengan una, tengan que escribir a mano, ¿no? Tengo que hacer algún tipo de minuta o algo por el estilo, pues probablemente ahí sí valga la pena que le pongan esa tilde si ustedes saben que su tipografía pueda confundirse o si escriben a máquina de escribir y de pronto allí hay alguna confusión. Pero si no es el caso, hoy esa tilde también se nos fue. Y por último, para que lo tengan presente también, se nos fueron la tilde del este, esta, esa, ese y aquella. Les recuerdo cuándo llevaban tilde. Si yo decía, este se dañó, por ejemplo, decía, el bolígrafo es nuevo, sin embargo, este se dañó. Ese este, cuando funcionaba como pronombre o cuando funciona como pronombre, llevaba tilde en la primera E, no en el este, eso es otra cosa, sino en el este, en esta E. Desde el 2010 la RAE dijo, esto no tiene ninguna función, solo complejiza nuestro bello español y nos quitó esas tildes. Hoy poner la tilde en el este, esta, esa, escuchen mi pronunciación, yo no estoy diciendo este y está, sino este, ese, esa, ese y aquella sería un error ortográfico, porque desde el 2010 la Real Academia abolió esta norma. Para quienes quieran actualizarse en la última norma ortográfica, permítanme, les voy a poner principales actualizaciones, aquí está. Estas son las principales novedades que tuvo la última edición de la ortografía, en donde se incluye lo que les acabo de decir. También se cambiaron los nombres de las letras, por si eso les parece relevante, me parece curioso. Por ejemplo, antes se hablaba de Y e I latina, ya no. La I es la vocal y la Y es la consonante. Antes se hablaba de la B pequeña, B grande, la RAE dijo no. Una es la B y la otra es la V. Esto es viejísimo, esto no tiene nada de nuevo, pero poco a poco se fue actualizando. También tuvimos cambios en algunas tildes, como se los acabo de mencionar, sobre todo algunos cambios importantes también con las mayúsculas y las minúsculas iniciales. El español ahora se minusculizó y es bien interesante ver que muchas de las cosas que aprendimos que iban en mayúscula inicial, hoy en día van en minúscula. Voy a enviarles aquí a través de, no sé si tenemos activo el chat. Yo no veo activo el chat, José. Veo que está la Sí, opción de está preguntas y activo. respuestas, ¿sí? Sí, está activo. Sí, ustedes lo ven, yo no lo veo. Tengo una opción que dice formular una pregunta. No sé si Déjame, ahí yo sí lo sale. veo. Sí, mira, ustedes están viendo mi pantalla. Yo veo acá preguntas y respuestas, reacciones, gente, micrófono, cámara, pero no veo activo. Acabo de enviarlo en formular una pregunta. No sé si ahí lo alcanzan a ver. ¿Me confirman? Sí, yo lo veo. ¿Lo ves ahí? Ah, ok. Y los demás, pues ahí les dejo el dato. Este es un muy buen resumen que hizo la Real Academia para que tengamos presentes estas principales novedades de la ortografía del 2010, aunque por supuesto hay otras más. Hay unas muy recientes, como ese arroba en la ortografía, cuando alguien no quiere decir estimados y estimadas o que no quiere utilizar el estimados como genérico y ponen el arroba en su lugar. Todo eso tiene que ver con la inclusión y lenguaje y espero que nos podamos ver en el curso porque ese es un tema fantástico y es un tema complejo también. Cómo podemos incluir todo el tema de la inclusión, cómo podemos tener presente la inclusión lingüística y a la vez tener un trato simple, porque es que a veces exageramos un poco, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, todas y todes a este curso de redacción, entonces nunca terminamos de hablar por el tema del desdoblamiento del lenguaje.
Ahí les dejo el dato. Y entonces cuando estamos corrigiendo la ortografía, pues es muy importante estar actualizados. Alguna vez llegué a una empresa que se llama Metabólica. Y cuando llegué, mire el logo y decía Metabólica. Así que dije, bueno, muy bienvenidos a este curso de redacción. Para mí es un placer saber que estoy aquí en Metabólica. Y el jefe me dijo, no, pero nosotros no somos Metabólica, nosotros somos Metabólica. Volteé a mirar el logo y le dije, pero su merced es que ahí dice Metabólica, entonces pues yo leí Metabólica. Ah, no, no, Diana, es que cuando nos presentaron las propuestas de logos para la empresa, no nos gustó cómo se veía la tilde y le pedimos al diseñador que la quitara, pero nosotros somos Metabólica. Perdónenme, Metabólica, no Metabólica. Y la respuesta es no, su merced, si usted le quita la tilde, pues va a sonar como está escrito, ¿no? Entonces, pues tienes que ponerle la tilde, las tildes no son una opción. Por lo tanto, cada vez que les digan que los nombres propios no tienen ortografía, no es tan cierto. No tienen ortografía de letras. Entonces, por ejemplo, mi papá se llama Eliezer. Si mi abuelita le hubiese puesto Eliezer en el registro y le pone H al comienzo, ¿cierto? Eliezer con H, pues a mi papá toda su vida le hubiese tocado firmar Eliezer con H, porque no hay ortografía de letras. Pero si mi papá se quiere llamar Eliezer y no Eliezer, tiene que ponerle la tilde. De lo contrario va a ser Eliezer. ¿No? Ay, Diana, es que mi cédula no tiene nada. Sí, yo sé. En la registraduría se les olvidó el uso de las tildes, pero en principio el deber ser del español nos dice que debemos ponerle la tilde a los nombres si lo requieren, por supuesto. Diana no requiere tilde, pues yo no le pongo tilde. Pero Cárdenas, que es mi segundo apellido, claro que sí requiere tilde. Es una palabra esdrújula y si quiero ser Cárdenas y no Cardenas, pues le debo poner la tilde. Ahí les dejo ese dato. Yo voy mirando, si tienen alguna pregunta, pueden formularlas. Recuerden que la idea es que yo voy interactuando con sus preguntas. Por ahora no veo ninguna pregunta, así que voy a continuar con la charla. Listo. Este es el tema de ortografía. Entonces, cuando estamos en ese proceso de corrección de un texto, podemos fijarnos primero en la ortografía, es decir, en la correcta escritura de la palabra. Clave, Diccionario de la Ortografía del 2010, Libro de la Ortografía del 2010. Luego también podemos pensar en la tipografía. Y cuando hablamos de temas tipográficos, ya no estaríamos hablando de si la palabra está bien escrita, sino de si la fuente, el tipo de la letra que estamos usando es apropiada. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes tienen un texto escrito en Arial. En la parte derecha de la pantalla tienen un texto escrito en Times New Roman. Estos dos tipos de letras son de los más representativos de las dos familias grandes que tenemos de letras. A unas se les llaman sin serifa, y a otras se les llaman serifadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la clave está en la palabra serifa. Las serifas son esas paticas que ustedes ven ahí debajo de las letras. Si se dan cuenta, la letra serifada termina en una patica. También si lo notan, esas paticas mejoran la lecturabilidad porque dan una sensación de línea debajo de las oraciones. Es como si yo tuviera una rayita, como si tuviese una regla debajo de la oración. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos leyendo un libro y esos libros que tienen muchas letras, los párrafos son pesados y de pronto no hay un espacio en blanco y demás. Y estamos leyendo la primera línea y de pronto nos saltamos a la tercera. Espérese que no entendí qué es lo que dijo y nos toca releer. Pues resulta que las letras serifadas disminuyen la probabilidad, no la eliminan, pero sí disminuyen la probabilidad de que nos saltemos entre líneas cuando estamos leyendo textos extensos, textos que impliquen una larga lectura, textos académicos, novelas y demás. Entonces ustedes van a darse cuenta que una buena editorial siempre va a tener tipos de letras serifadas en sus libros. Aquí les pongo tres ejemplos. Times New Roman, que es la más famosa. Garamond, que es muy bonita, o la Cambria. No quiero que noten que todas tienen esas paticas. Entonces, si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, un informe
un proyecto, una propuesta que va a implicar que su receptor tenga que leer por mucho tiempo, pues es preferible utilizar letras serifadas, letras con paticas, porque de esa manera pueden ayudar un poco a su lector. Y eso tiene que ver con tipografía, tiene que ver con el tipo de letra que van a usar. Ahora bien, claro, como toda la vida hemos visto en nuestros libros, siempre que uno compra un libro, va y está leyendo, y la mayoría, si no todos los buenos libros, tienen ese tipo de letra serifada con esas paticas. Hemos asociado la letra serifada a libros de larga lectura, a documentos que implican que yo me concentre y que esté ahí leyendo un rato, y por lo tanto, las letras serifadas las hemos también asociado a temas más formales, ¿no? Más rígidos, a lecturas más extensas. Y por el contrario, las letras redondas, por ejemplo, la Arial que les mostraba, tendemos a asociarlas a letras más modernas, más limpias, más versátiles, precisamente por el efecto contrario, porque como la otra la asociamos a algo más rígido, cada vez que vemos una redonda, redonda quiere decir que no tienen serifas, que las líneas son rectas y que no tienen serifas. Entonces, cada vez que vemos una redonda nos da una impresión mucho más moderna. Por eso, por ejemplo, para hacer una diapositiva, que se supone que no debería tener mucho texto, una diapositiva debería ser muy concreta, tener una que otra palabra u oración y ya, pues no va a haber el problema de la lectura de libros, que me voy a perder entre líneas, porque una diapositiva no está hecha para que usted lea. Una diapositiva es una ayuda audiovisual para que usted pueda, bueno, audiovisual no necesariamente, pero visual, para que pueda guiar una charla, por ejemplo. Entonces, en estos casos, utilizar, por ejemplo, la Century Gothic, la Tahoma, la Calibri, pues es muy, muy agradable, ¿no? Son letras muy bonitas, letras que funcionan muy bien en pantalla y que se ven agradables a la hora de hacer una presentación. Esto es tipografía. Claro, no tiene nada que ver con la ortografía de la española. La Real Academia no diría, uy, no, yo prefiero, se recomienda utilizar el serifado, ¿no? No, la RAE nunca diría algo así, porque la RAE no tiene injerencia sobre los tipos de letra. Generalmente la tipografía tiene que ver con el grupo objetivo del que estamos hablando. Por ejemplo, las empresas generalmente crean manuales de estilo corporativo que nos dicen, bueno, en esta empresa se va a utilizar la Century Gothic, en esta empresa se va a utilizar la Arial. Últimamente las empresas, las áreas encargadas de la imagen corporativa de las empresas prefieren utilizar letras redondas porque son más modernas, versátiles, demás. Entonces ustedes van a ver que la mayoría de empresas, y piénsenlo en la de ustedes mismos, les exigen que escriban con tipos de letras redondas por eso. Solamente les hago ahí la acotación, el apunte. Cuidado, porque funcionan muy bien en un correo electrónico, funcionan muy bien en una diapositiva, pero si están enviando un documento de larga lectura, probablemente sea una letra que complique la lectura y que haga que sea mucho más difícil. Esto es tipografía. Tipografía también tiene que ver con el uso de las negrillas, tiene que ver con el uso de las mayúsculas sostenidas, las cursivas, que también les llaman itálicas, tiene que ver con el uso de las mayúsculas sostenidas, las versalitas, que es un tipo de mayúscula sostenida muy interesante. En nuestro curso también vamos a hablar de las tipografías, sobre todo dependiendo del contexto. Por ejemplo, en un correo electrónico es mejor resaltar en negrilla. La negrilla o el subrayado, o ojalá no y, sino o uno o el otro, permiten que el lector lea bien. Miren, por ejemplo, aquí sans serif está en una negrilla y se resalta sobre el resto de la presentación. Em, y eviten, por ejemplo, poner cursivas. La cursiva, la volteadita, la que va así de ladito, es un tipo de letra que no se debe utilizar para resaltar, porque ya tiene una función ortográfica. Siempre que uno vea algo en cursiva, quiere decir que es un extranjerismo, es una palabra de otro idioma. De hecho, si ustedes van a la Real Academia, van a encontrar, permítanme por acá voy a la RAE, van a encontrar mm, 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 que algunas palabras están en cursiva. Por ejemplo, software.
Software está en cursiva en el diccionario del español. Estoy en la Real Academia Española en el diccionario del español porque todavía no tiene una traducción. Es una palabra en inglés. Me dice, ¿por qué la RAE tiene una palabra del inglés incluida en el diccionario del español? Simple, no tenemos traducción. Como no tenemos traducción, pues la RAE nos dice, ok, le tocó utilizar esa palabra, que no son muchas, son poquitas, son muy pocas. La razón es que es muy difícil de lexicalizar. Lexicalizar es adaptarla al español. Y a veces la RAE intenta, pero comete unos errores, por ejemplo, como este. La palabra whisky en inglés se escribe así y en cursiva. La RAE la intentó lexicalizar, es decir, adaptar al español con G y con diéresis, whisky, pero siempre que muestro esta palabra, una vez estaba dictando a la licorera de Cundinamarca y me dijeron, no, Diana, si nosotros vendemos un whisky con G y con doble y con diéresis en la O, parece que vendiéramos un guarapo y no whisky, no, eso no funciona, no funciona. Y la RAE es consciente de eso, por eso mantiene la palabra whisky en cursiva en el diccionario. En cambio, por ejemplo, si yo pongo pony en inglés, que se escribe con Y, me va a decir la palabra pony no está registrada en el diccionario. Voy a ver si de pronto es alguna de estas palabras. Entonces, digo, bueno, pony y poner no, pero puede ser este pony, ¿no? Entonces vamos acá y efectivamente nos dice sí, pony. Y fíjense que está en azul. ¿Eso qué quiere decir? Que es válida en español, no se escribe en cursiva porque ya está lexicalizada, ya hace parte del español y viene del inglés pony, que está en cursiva, pero prefiéranla en español y es el caballo de cierta raza de poca alzada. Entonces, pony en español se escribe con I, no con Y. ¿M? Entonces, cada vez que ustedes digan, no, definitivamente no hay una traducción de esa palabra, no tenemos una traducción, les invito a ir al diccionario de la RAE, verificar. Si realmente no lo encuentran, pongan la palabra en cursivo. Entonces, muchos extranjerismos, palabras no solamente en inglés, sino, por ejemplo, palabras en latín. En mi caso, que soy filósofa, los filósofos usamos muchas palabras en latín, como a priori, a posteriori, per se, no sé, con los abogados también tengo temas como habeas data, grosso modo, todo eso son latinazgos. Y pues el ideal es no usarlos, porque si puedo decir en sí mismo, ¿para qué digo per se? O si puedo decir antes de, ¿para qué digo a priori? Pero si uno dice, no, es que esto no está capturando la esencia de lo que quiero decir, puede escribirlo en otro idioma, pero en cursivo. Solo no olviden que sea como el último recurso. Si la palabra existe en español, prefiérala siempre en español. Las cursivas también tienen otros usos ortográficos que trabajaremos en el curso, como la citación y la referenciación de algunos títulos. Por esa razón, no deberíamos utilizar las cursivas como un elemento para resaltar información, porque como lo notan, ellas tienen una función en la ortografía española. Y eso es lo que les quería contar hoy de la corrección tipográfica para que la tengan presente como otro elemento de nuestro curso y como otro elemento de la corrección de textos. Bien, quería mirar por aquí si teníamos alguna pregunta. No hay ninguna. Entonces voy a continuar. Lo siguiente es el estilo. Cuando hablamos de ortografía, entonces es la correcta escritura de la palabra. Cuando hablamos de la tipografía, es el tipo de letra que vamos a usar. Cuando hablamos del estilo, ya no es nada que esté regulado por la Real Academia Española, porque ahí nada tiene que ver la RAE. El estilo tiene que ver con las mejores maneras de comunicar. Y aquí es donde está el mayor énfasis del curso, porque en el curso vamos a hablar de cómo logramos un estilo atractivo para nuestros lectores, dependiendo, por supuesto, de quién es el receptor. Hay tres cualidades estilísticas deseables en un buen texto. La precisión, es decir, menos es mejor. La claridad, es decir, ojalá escojamos las palabras más cercanas a nuestro receptor. Y la última, la coherencia, que haya un hilo conductor en mi texto, que el lector sienta que fluye el texto y no que son ideas sueltas o desconectadas. Si uno logra esas tres cualidades en el estilo, tiene un buen estilo, hace que el texto sea mucho más agradable. Pero el estilo también tiene que ver con el cómo o cuándo escogemos las palabras que escogemos para hablar. Entonces,
Les pongo un ejemplo sencillo. Si bien aquí enfrente ustedes tienen tres tipos de saludos y los tres tipos de saludos están perfectamente redactados, los tres tienen la ortografía precisa, los tres están utilizando las palabras apropiadas, por supuesto no se perciben igual. La sensación psicológica que tiene alguien que recibe un correo electrónico con un respetado señor Pérez no es la misma de alguien que recibe un correo electrónico que dice estimado señor Juan, y mucho menos si le dicen hola Juan o qué hubo parcero. ¿Estos 6 saludos son válidos? Sí. ¿Qué hubo parcero es válido? Pues sí. Les cuento la historia del que hubo parcero. Estaba en una clase aquí en Bogotá y un señor llegó molesto. Es un señor, yo creo que el señor tenía unos 60, 65 años. Él llegó muy molesto a una de mis clases diciendo, estos personajes de Virgin Mobile, un operador de telefonía celular, son terribles, tienen una cantidad de errores ortográficos, están destruyendo nuestro español, una porquería. Le dije, muéstreme el correo. Me mostró el correo que le enviaron. El correo decía algo así como, yo, parcero, estaba escrito así. La cuenta de este mes ya llegó y si no la paga, se la cortamos. Chao. Ese era el correo electrónico. El señor estaba bravísimo. ¿Mm? Proyectamos en una diapositiva el correo y lo corregimos entre todos y realmente no teníamos nada que corregir. El correo electrónico estaba perfectamente redactado. Las comas, los puntos, las tildes, las mayúsculas iniciales, el uso de las cursivas, todo en términos de ortografía estaba perfecto. El problema del señor no era la ortografía. El problema del señor era un tema estilístico. No le gustaba cómo le hablaban en Virgin Mobile. Pero ahí es donde nos debemos plantear algo importante y es ¿a quién va dirigido Virgin Mobile? ¿Cuál es el grupo objetivo de Virgin? Virgin Mobile es una empresa que va dirigida a chicos entre los 15 y los 21 o 22 años. Por supuesto, no le van a decir al chico de 21 años, 20, 18, respetado doctor Pérez, por medio de la presente nos permitimos informarle que no, pues el receptor va a decir, qué ladrillazo, qué cosa tan pesada, y seguramente va a parar la lectura hasta allí. Así que el estilo va a depender de la escogencia apropiada de las palabras según nuestro receptor, y yo puedo decir que el estilo de Virgin Mobile es un estilo interesante y apropiado porque ellos tienen un nicho de mercado, claro, ¿de acuerdo? Por supuesto, cada nicho de mercado, cada grupo objetivo, la relación que voy a tener con mi compañero, con mi cliente, con quien sea que va a leer mi documento, va de alguna manera a modificar el texto, porque yo adapto el estilo a esa persona. Pero también el estilo va a depender de quiénes somos nosotros, es decir, de dos factores en una empresa. Uno, la imagen corporativa, cómo queremos proyectarnos ante ese cliente. En este caso, Virgin Mobile tiene claro que quiere presentarse como una empresa joven, una empresa descomplicada, una empresa que tiene el mismo lenguaje, en fin. Y otra cosa diferente es el clima organizacional. Puede que hacia el cliente en Virgin Mobile la traten de que hubo parcero, pero que dentro de la empresa se traten de señor y de doctor. Pues sí, no se me haría raro, porque una cosa es lo que reflejan hacia afuera y otra cosa es quiénes son hacia adentro. Todas esas preguntas son las que nos quiero o que les quiero plantear en nuestra clase, ¿no? Y contarles, por ejemplo, cuándo preferiríamos el respetado, cuándo es preferible un estimado, un apreciado, cuándo es mejor saludar con un cordial saludo, cuándo no, de pronto cuándo debemos quitar ese señor o señora, o qué tal este protocolo colombiano de que a los hombres por el apellido y a las mujeres por el nombre, y bueno, todo eso que hemos aprendido durante los años, las despedidas, las estructuras narrativas tienen que ver en gran medida con el estilo del escritor. Entonces el estilo es quizá lo que muchas personas buscan en un curso de redacción y es, no quiero ver ortografía, no quiero ver tildes, no quiero ver mayúsculas, eso no me importa, sino más bien cómo creo un manual interesante y agradable de comunicación estratégica para mi empresa y cómo hago para que en mi empresa tengan todos un tipo de saludo, un tipo de despedida, si vamos a tutear, si vamos a hostear, esa es otra. A veces me dicen que el tutear a un cliente está prohibido. Ay, eso es falso. Una vez más depende del estilo de la empresa. Tutear es los verbos de en tú
son perfectamente permitidos en una documentación empresarial. Lo prohibido es tutear y ustear en el mismo documento. De hecho, hoy corregí a una estudiante que tenía algo así como, para mí es un gusto saludarlo, y al renglón seguido le decía, te cuento que tal cosa. No, como así que me lo va a tutear y me lo va a bustear? Saludarte o saludarlo, pero luego le cuento, ¿no? Ahí hay que mirar cómo estamos organizando esa estructura. Y finalmente, ya para terminar, de hecho, la charla, nos quedan unos minuticos y quedó preciso para esta parte final, viene la corrección de la gramática. Cuando hablamos de la corrección gramatical, ya no estamos hablando de la correcta escritura de la palabra, sino estamos hablando de la correcta composición de la oración, del párrafo, los conectores, que ese es un tema importantísimo en la gramática. ¿Cómo voy a conectar las ideas? No es lo mismo, por ejemplo, decir por lo tanto a decir Jackie, y a veces me confunden esos dos conectores. No es lo mismo entonces decir hoy tengo gripa porque llovió todo el día, a decir hoy tengo gripa, por lo tanto llovió todo el día. En el primer caso estoy diciendo que la lluvia causó mi gripa y en el segundo caso estoy diciendo que mi gripa causó la lluvia, lo cual sería rarísimo. Entonces a veces perdemos la coherencia precisamente porque no usamos los conectores apropiados. A veces utilizamos el pero para todo. Y recuerden que el pero puede ser peligrosísimo en la medida en que contrapone ideas y hace que el receptor tienda a olvidarse de lo primero que decimos. Entonces, si por ejemplo le digo a mi esposo, mi amor, yo te amo muchísimo, eres un hombre increíble, pero todo lo que venga antes del pero se olvida y lo que importa es lo que viene después. Entonces vamos a trabajar en el curso cosas como qué tipo de conectores podrían reemplazar el pero. No es lo mismo decir Juliana es muy dedicada, pero olvida entregar los datos a tiempo, a decir Juliana es muy dedicada, ahora bien, olvida entregar los datos a tiempo. Esos dos conectores significan lo mismo. Lógicamente hablando, contraponen dos ideas, pero psicológicamente hablando tienen implicaciones diferentes. El lector los va a percibir de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de gramáticas, la composición, y quiero cerrar la charla contándoles esto. En el español tenemos 8 usos de la coma, tenemos 4 usos del punto y coma y algo así como 3 usos del punto, entre otras. También tenemos comillas, paréntesis, rayas, puntos suspensivos, corchetes y algunos otros que se les llaman signos auxiliares. Uno de los problemas más frecuentes que encuentro a la hora del escribir, del acto de escribir, es que con mucha frecuencia a nuestros estudiantes, a nuestros escritores, perdón, se les olvida el uso de estos signos de puntuación. Por ejemplo, esto le sucedió a una entidad muy cercana con quien tengo la oportunidad de trabajar con frecuencia. Resulta que el área de contrataciones de esta entidad, que hace parte del sector público, de hecho, le escribió a un futuro contratista un correo electrónico en donde palabras más, palabras menos, decía esta oración. Si usted entrega los documentos el 25 de marzo, firmará contrato. Ya. El señor contratista comprendió esto, es decir, puso la coma después de marzo. Si usted entrega los documentos el 25 de marzo, firmará contrato. Así que el señor llegó el 25 de marzo con su RUT, su cédula, todo lo que nos piden en contratación para, para hacernos un contrato, ¿cierto? Y cuando llegó el 25 de marzo, le dijeron, no, señor, usted ya no tiene contrato con nosotros, usted dejó en ser las fechas. Hoy es la firma de contratos y usted no trajo los documentos a tiempo. Lo que quería decir la empresa era esto. Si usted entrega los documentos, el 25 de marzo firmará contrato. Claramente, sin la coma, hay una ambigüedad. Así que la entidad de la que les estoy hablando le dijo al señor, bueno, es efectivamente cometimos un error, nos disculpamos, nos faltó una coma, pero señor, usted era solamente que mirara los archivos adjuntos a ese correo electrónico
y ahí hubiese notado que teníamos un montón de, que había un cronograma, perdón, me distraje, que había un cronograma con pues con las fechas para entregar las diferentes cosas y ahí decía la fecha para la entrega de los documentos. El señor dijo, no, yo no leí ese cronograma, yo leí el correo electrónico y ustedes tienen que dejarme firmar. Al curso donde, en el curso donde me enteré de este tipo de esta situación, asistió el área de contrataciones y, y los abogados que trabajaban para el área. Y los abogados dijeron, vea, si a este señor se le ocurre entutelarnos, o bueno, no recuerdo muy bien cuál tipificación o cuál, no sé, acción pueda tomar el señor, nos explicaban ahí que siempre tiene las de perder quien redacta. Por lo tanto, en este caso, la entidad de la que les hablo tenía todas las de perder. Si ellos se ponen a decir, no vamos a dejarlo firmar y al señor se le ocurre hacer algún tipo de acción, van a perder. Por lo tanto, le dejaron firmar el documento. Fíjense como un error, ya no de si la palabra está bien escrita o no, o de si la escribiste en mayúsculas o en minúsculas, o de si la escribiste con cursiva o demás, sino un error más bien de composición de la oración y de signos de puntuación puede alterar la significación por completo de lo que quiero decir. Eso es gramática. Entonces la gramática ya no es la correcta escritura de la palabra, sino que la gramática ahora es la correcta composición del texto. La última norma, o la última, pues sí, no sé si es norma, pero el último libro sobre gramática española, por si quieren acercarse a este tema, y si ustedes dicen, sí, para mí ese es el libro más frecuente y es el tema gramatical, la gramática española salió en 2009, es este, Nueva Gramática Española. Es un libro muy chévere, muy interesante. Tengan mucho cuidado. Cada vez que vayan a comprar un manual, fíjense en esas dos fechas. A veces me han mostrado muchas veces este texto de Larousse, pero generalmente este texto es de antes del 2010. Entonces, siempre que sea antes del 2009 o antes del 2010, probablemente eso está desactualizado. Probablemente no, seguramente está desactualizado. Así que siempre busquen libros que sean ojalá cercanos al 2022, pero por lo menos que hayan sido publicados 2011, 2012, en donde se garantice que ese libro de gramática o de ortografía esté adaptado en las últimas ediciones. Particularmente la norma ortográfica no cambia mucho, el uso de las comas, de la estructura oracional, voz pasiva, voz activa, conectores, eso no cambia mucho. Pasan los años y las estructuras permanecen casi estáticas, a diferencia de la ortografía que sí cambia bastante, que se va adaptando a los diferentes contextos. Lo cierto es que por los nuevos medios sí encontramos ciertas diferencias relevantes en lo que antes no era importante, pero ahora sí. Nos han enseñado que, por ejemplo, todo párrafo debe terminar en punto y toda oración debe terminar en punto, ¿cierto? Entonces alguien me escribe en WhatsApp, ¿cómo estás? Y yo le respondo, bien, sin ningún signo de puntuación, suena así, o bien, ya. Si le pongo signos de admiración, pues no suena tan básico, suena más bien, bien, muy emocionada. Y si quiero más emoción, pues le pongo más signos de admiración. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, poner más de un signo de admiración era un error gramatical. Me refiero a uno de cierre y uno de apertura. Siempre son dos. Recuerden que es un error gramatical poner solo los de cierre. Siempre tienen que ir los de apertura también. Pero con estos nuevos medios y las nuevas maneras de hablar, la RAE ya acepta que haya más de un signo de admiración de cierre, solo que debe ser equivalente. Si hay dos de cierre, hay dos de apertura. Si hay tres de cierre, hay tres de apertura. Y eventualmente, seguramente, deberá hacer algo con esto. Se supone que si yo termino un párrafo, le pongo punto. Pero seguro que si alguien me dice, ¿cómo estás? Y yo le escribo en el chat, bien, punto, y le envío, ese punto no se va a percibir como el cierre de una oración. Se va a percibir como me están cortando la comunicación. Esta persona ya no quiere hablar más conmigo. Por lo tanto, probablemente la RAE tendrá que adaptar la gramática española, es decir, la estructura oracional, los signos de puntuación y demás, a estas nuevas maneras de comunicar.
tomará un tiempo, por supuesto, pero puede que con los años veamos nuevas maneras de comunicar. Por ahora, por ejemplo, no es válido poner solo los signos de interrogación y de admiración de cierre. Quizás a futuro sí lo sea, por ahora no es válido, así que hay que tener mucho cuidado con estos cambios. Mis estimados, esto es lo que les quería contar. Entonces, la moraleja es: planeen, escriban y al final del escribir, editen o corrijan. Y cuando corrijamos, recordemos que hay ortografía, tipografía, estilo y gramática. Y en otras palabras, este va a ser, o este fue un resumen de lo que vamos a estar desarrollando con todo detalle en nuestro curso de redacción. No sé si tengamos alguna duda o pregunta antes de que me retire de la clase. Ah, sí, por aquí veo dos comentarios. Este calor o esta calor, José, la palabra, la palabra calor, si tú la buscas en el diccionario, es de carácter masculino. Tengan mucho cuidado con esto. Qué buena pregunta, José. Si pones la palabra calor, te va a decir lo siguiente. Es una palabra M, es decir, una palabra masculina. Es el calor, es decir, este calor. Sin embargo, aquí al final dice, en Andalucía y en algunos lugares de América usado también como femenino. Y boom, muchas personas dicen, ah, eso quiere decir que es una palabra femenina también. La respuesta es no. Si fuera una palabra femenina o masculina, lo diría explícitamente. Diría esto, M o F. No tiene internet. Eso quiere decir que internet puede ser masculino o femenino. No hay ningún problema. Esta aclarativa la hace para decirle a nuestro lector como que en contextos coloquiales, en contextos del habla, algunas personas lo dicen como femenino y no se preocupe, significa lo mismo que el calor. Es para eso que hace esa aclarativa. Por ejemplo, soy una extranjera que nací en Inglaterra, aprendí español y decidí venir a Colombia a practicar mi español y de pronto alguien me dice la calor. Y resulta que en Inglaterra me enseñaron que el género de las palabras puede cambiar el sentido de lo que quiere decir. Entonces, que no es lo mismo la cura y el cura, ¿no? Entonces, cuando llego a Colombia y me dicen la calor, digo, uy, ¿será que me están diciendo otra cosa diferente? ¿Qué hace un extranjero? Pues va al diccionario de la RAE y ahí es donde le dicen, no se preocupe, es una palabra masculina, pero coloquialmente en algunos países la encuentra como femenina. Y luego me preguntas si bebible o bebestible, creo que te dije, bebible que se puede beber, ¿no? Dicho de una bebida que tiene un gusto aceptable. Este vino es bebible. Y bebestible, creo que dijiste. Y bebestible dice que se puede beber, pero es coloquial. Entonces, bebestible es algo que se dice solo en la oratoria. Cada vez que vean algo que diga bebestible, perdóname, que diga coloc, quiere decir, es algo verbal, es algo que se utiliza de manera popular, pero por supuesto no es una palabra castiza. Entonces, prefiere la palabra bebible y no bebestible. Espero haber respondido tus dos preguntas, José. Bien. Me dices, ¿está bien utilizar la coma? Yo ahí sí me demoraría más o menos 2 horas en responderte, José. Te voy a decir rápidamente, sí, sí está bien, pero no siempre. Les conté que hay 8 usos de la coma. Uno está prohibido, que es la coma enumerativa, pero es frecuente encontrar otros dos usos, la coma de conector y la coma de incisos antes o después de la i. Eso nos tomaría un buen rato en explicar, pero ahí te dejo el dato. No es cierto que siempre esté prohibida, en algunas ocasiones es perfectamente válida. Espero haber respondido a tus dudas. Por hoy no es más, ya nos dieron las 7 de la noche.